podemos hacer un sistema integrado si es que el grupo que mueve la carga en Chile dice, oye, esto es desleal, esto no me gusta, esto no corresponde. ¿Se puede hacer? Mira, yo ahí insisto en las políticas públicas que ustedes mismos mencionaron recién, a veces quedan truncas por la presión de los gremios. Yo creo que es válido escuchar a los gremios. Para eso hoy día existe la ley del lobby, no la ida a la moneda, sino que lo que existe es que tú solicitas al gobierno, incluso le podrían estar solicitando al presidente de EFE, al Ministerio de Transporte, una reunión en el gremio camionero para poder plantear sus legítimas inquietudes. Pero eso no quiere decir que un presidente futuro en nuestro país, sea cual sea, vaya a tener dentro de sus políticas públicas el desarrollo ferroviario. Me atrevería a decir algo. Si ello no ocurre, si el próximo presidente de Chile, sea Kast o sea Boric, no tiene en su programa el desarrollo ferroviario, no hay crecimiento para nuestro país. Exacto. O sea, así de simple, porque hoy día necesitamos, o sea, el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso no dan más si no logran sacar la carga. Si aquí es un fenómeno que es poco común y la en el carretera mundo, no da el abasto. Queda ahí. La carretera, No la ruta 78 no da abasto. Exactamente, entonces aquí el único método es que los presidentes se atrevan, los presidentes piensen no en sus 4 años de gobierno, sino que piensen en el futuro del país, en la economía del país, en un crecimiento que todos queremos, y la única forma es hacerlo. Entonces yo aquí creo que hay que sincerar posiciones y hay que atreverse también por esta apuesta que, reitero, no ha hecho solo el candidato Boric, lo ha hecho el propio presidente de la República anunciando el desarrollo de ferrocarriles. De hecho, eso lo estaba viendo ahora, Paola, lo estaba viendo, y un mes antes del estallido social, o sea, en septiembre del 2019, obviamente el escenario era completamente distinto, el gobierno lanzaba Plan 3T, con importantes recursos para fortalecer trenes, tranvías y teleféricos. Entre sus 8 iniciativas estaba el tren rápido a Valparaíso, también un tranvía al aeropuerto de Santiago, el tranvía Viña-Reñaca, el de La Serena-Coquimbo, el de Rancagua-Machalí y los teleféricos de Alto Hospicio, Valparaíso y Bicentenario. En paralelo, el mismo gobierno lanzaba Chile sobre Rieles, un plan de inversiones para fortalecer el desarrollo ferroviario que prometía llegar el 2027 a los 150 millones de usuarios. Claro que fue previo estallido social, pandemia, y ya no es una realidad, pero no es solo de un candidato, es algo que todos entendemos que necesitamos más medios conectados. O sea, hoy día, lamentablemente, por ejemplo, lo que pasa en el sur con la violencia contra los camioneros. Se toma la carretera, no llega la carga. Con un efectivo tren, con una ruta que pudiese llegar a Temuco directo o más al sur, no te queda aislada la zona. Puedes seguir efectivamente, evitas accidentes de tránsito, evitas situaciones complejas de violencia y puedes seguir abasteciendo a todo el sur de nuestro país, como a través del tren. Entonces, no es tan malo como se plantea de un momento a otro. Es como, la pelota es mía y no quiero compartirla con nadie. La pelota hay que compartirla, Mauro. Sí, claro. Mira, hay dos cosas que me sorprenden. Primero, que pierde coherencia el discurso de Sergio Pérez, cuando dice, la verdad es que no queremos competencia desleal. Eso no tiene ninguna credibilidad. ¿Quién le puede creer eso? Si en cada gobierno y de forma transversal lo que han buscado son mantener privilegios. Así es. Siempre. Y se han movilizado contra Piñera, contra el presidente Bachelet y así progresivamente. Y contra el próximo presidente lo más probable es que también. Así. Entonces, primero, eso pierde coherencia. Y segundo, sí me sorprende el escenario. Yo creo que el gobierno... Mira, siempre nuestro país ha mantenido una actitud bastante sobria en los procesos electorales, donde el gobierno de turno ha mantenido prudente distancia. Yo creo que lo que está ocurriendo, al menos esto, con algunas declaraciones también de ministros y autoridades, yo creo que pierde ese sentido republicano de presidencia. Yo creo que es importante revisar eso, porque, mira, quien sea que gane el 19 de diciembre va a ser presidente de todos los chilenos, de todos nosotros, de todas nosotros. Sí. Y por tanto, esa legitimidad de no intervención tiene que ser también muy cuidada. Sí, sobre todo un gremio tan poderoso como el de los camioneros a 13 días de las elecciones, lo que hablamos en un comienzo. Max, me gustaría que la gente que nos está viendo en la casa comprendiera el contexto histórico de este fenómeno camiones versus trenes, o la situación de preponderancia en el mercado que manejan los camioneros. Son sumamente poderosos. Lo que decía el alcalde es verdad. Sí. Los camioneros no han distinguido de color político a la hora de poner a un gobierno contra la pared y decirle, poner los puntos sobre la I desde su visión. Porque, ¿cómo se da eso? Cuéntanos un poquito el contexto histórico. O sea, como son un grupo de presión, un grupo de interés, evidentemente que la forma de operar se da a partir de otros criterios. Evidentemente también
que es un grupo que se ha visto bastante favorecido a lo largo de la historia y que ha ejercido presión en momentos bien específicos de nuestra historia política. Y por tanto, ese peso como gremio también se convierte en un peso político. Porque las señales, como bien señalaba la recién electa senadora, las señales en política son importantes, no son cuestiones al azar. Al aire. Y entregar un discurso fuera de la moneda, la verdad las cosas es que da cuenta de que la relación entre camioneros y gobierno es más estrecha de lo que uno pueda pensar. Y por tanto también en esta historia nuestra, que todavía siguen algunos fantasmas presentes, es obvio que también aparecen ciertos recuerdos, como por ejemplo el paro de los camioneros del 72, el llamado paro patronal. Entonces aparecen estos simbolismos políticos y que además le asociamos una cuestión vinculada a la moneda. Claro, la gente comienza a mirar con bastante recelo. Pero coincido también con el alcalde, o sea, también ha ejercido presión el año pasado a partir de sucesos políticos, porque en el fondo lo que está haciendo el gremio es imponer sus criterios, sus puntos de vista, porque se sienten amenazados en sus intereses. Claro. Ahora, yo podría decir, y con esto cierro, que probablemente no están tan preocupados del devenir histórico de nuestro país, sino que están más preocupados de su bolsillo, en vez de que se vayan solucionando las problemáticas sociales que tiene Chile. Diputada, ¿cómo se le habla a un gremio tan poderoso? Los camioneros son cosas serias, lo sabemos, son poderosos, que tienen un poder impresionante. Y tienen un poder importante, lo que dice la Juli. ¿Cómo se le habla desde cuando tú eres gobierno y dices, oye, esto no puede depender de ustedes? Usted no puede ser que corte la ruta 5 y el país quede paralizado. Eso no puede ser en un país que quiere ser desarrollado. Y aquí no estamos hablando de color de nada. Queremos llegar al desarrollo para el bienestar de todos los chilenos. ¿Cómo se les dice a ellos, tenemos que diversificar la matriz de movilización de transporte de carga? Yo creo que primero se le habla. Porque si no somos capaces de sentarnos a la mesa a conversar, más allá de qué interés tenga cada grupo, porque la verdad es que en la sociedad hay diferentes grupos de intereses y hay un montón de cuestiones que no han avanzado en materia de reformas, incluso en nuestras propias instituciones, porque los grupos de intereses se van moviendo dentro del Congreso, incluso a través de la ley del lobby, por ejemplo, y muchos de estos intereses se mueven efectivamente por el bolsillo de cada uno de sus grupos. No quiero nombrar ninguno porque para no estigmatizarlo, pero desde la justicia, la salud, suma y sigue. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza y dejar de estigmatizar a un gremio u otro. Muchas veces hoy día nos pueden estar viendo camioneros y camioneras. Ahí le mando un saludo a la María Elena en Antofagasta que me estaba considerando. Hay varias. Aprovecho para hacer el mismo. Fue la lectura, no hay problema. Pero ¿quieres Power? Todas camioneras están ellas agrupadas, pero claro, a muchas de ellas tampoco les parece la forma, pero sí dicen, ojo, a nosotros nos ha costado nuestra familia, somos nosotras las que vamos manejando, somos nosotras las que muchas veces tenemos que parar y compartir con el resto. ¿Por qué pongo este punto sobre la mesa? Porque yo creo que el gremio es mucho más que el presidente, es mucho más que el líder. Y evidentemente, por una cuestión objetiva, ni siquiera por lo que uno pueda pensar, es imposible reemplazar a los camioneros con ferrocarriles del Estado, o sea, es imposible. Entonces, cualquier propuesta transversal, los gobiernos lo han hecho, lo hizo este propio gobierno antes del estallido, imagino que lo va a hacer cualquiera sea, liderado por Caso, liderado por Boric. Cuando se potencia Ferrocarril del Estado, lo que se está haciendo es tener un sistema más integral. ¿Qué significa eso? Más eficiente. ¿Qué significa eso? Que se van a necesitar no solamente más trenes, sino que también más camiones. También se van a necesitar más camiones. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse a la mesa, no estar mandándose mensaje desde un punto de prensa el candidato, desde la moneda, ¿cierto?, el líder de los camioneros, y ver qué quiere cada uno. Si al final del día, yo creo que, insisto, si tenemos un mejor ferrocarril del Estado, evidentemente se van a requerir más camiones y con eso, bueno, mayor competencia, que es lo que todos queremos, me imagino. Sí, claro. Y a mí me gustaría preguntarle a Paola Tapia, ¿qué fue lo que pasó con Ferrocarriles del Estado? Mucha cosa, pues desde la corrupción para abajo. Sí, bueno, la verdad es que han sido varios episodios. El primero lo decíamos, en el siglo XIX estaba el boom de los ferrocarriles, no solo en Chile, en el mundo, y a partir de ello entra con fuerza en general, tanto en el transporte público como en carga, la posibilidad de utilizar el diésel, la gasolina, digamos, y así se va dando paso a un estancamiento del desarrollo. Piensen ustedes nada más en el tranvía. El tranvía llegó en Chile en esa época y es reemplazado luego por los automóviles. En Estados Unidos había una flota de taxi a comienzos del siglo XIX de taxis eléctricos, pero vienen grandes empresas como Ford, como Chevrolet, invaden el mercado. A propósito de lo que estamos hablando, presionan a los gobiernos. El gobierno asume esa posición
estoy hablando incluso de Estados Unidos, ni siquiera de Chile, y se opta entonces por ese tipo de energía que claramente no es renovable, que no te permite un desarrollo y que hoy día, más de 100 años después, estamos volviendo a foja cero y volviendo la apuesta por la electromovilidad. Entonces ha sido un círculo no virtuoso en esta oportunidad, un círculo lento para volver a la electromovilidad como fuente principal, entonces, para poder mover no solo la carga, sino también los pasajeros. Ahora, efectivamente, en la época del 70 se produce un estancamiento del desarrollo ferroviario que después intenta ser superado con proyectos como el que desarrolló el presidente Lagos y que claramente no tuvieron un buen resultado, asociado a un número importante de variables en la que no solo está el tema de la probidad, sino también está el tema precisamente de la presión de los otros gremios y de optar en definitiva por un medio de transporte versus el otro. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día, reitero, tenemos un transporte ferroviario que es indispensable, que es necesario y que, ojo, puede ser también impulsado a través del sistema de concesiones, que en nuestro país nunca se ha usado. Se ha usado para construir carreteras, para construir hospitales, cárceles incluso, pero no para el modo ferroviario. Entonces, este proyecto que va a unir o que se espera una Valparaíso y Santiago era el primer proyecto que también ha sido apoyado por este gobierno y que fue impulsado por el anterior, que iba a ser concesionado. Esto es, que iba a ser el privado el que iba a invertir y que iba a obtener su resarcimiento, su devolución con el pago de las tarifas y el uso correspondiente. Entonces, no nos cerremos tampoco a que esto lo tenga que financiar 100% el Estado. Está la posibilidad de potenciarlo a través del sistema de concesiones. Y muy importante, en el tema de pasajeros, hay proyectos que han sido muy interesantes y exitosos en el último tiempo. Me tocó inaugurar en el año 2017 el Metro Tren Nos, que une la estación Nos con Estación Central. Son 10 estaciones. Y algo que antes tardaba las personas en demorarse 1 hora y media, 2 horas, hoy día se demoran 24 minutos. ¿Cómo no va a ser importante entonces el ferrocarril? Pregúntenle a las personas que viven en Melipilla, que viven en toda esa zona de Pomaire, que están reclamando una estación. Para el otro lado, ojalá hasta Tiltil, Batuco. Son proyectos que son anhelados por las personas y en los que sabe que el Estado tiene que jugársela por hacer una mayor inversión. Exacto. Entonces, en este corto resumen, Julita, pues, ¿con quién nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar definitivamente con que el Estado, siendo nosotros un país pequeño, tiene que jugársela por un crecimiento macroeconómico que no ponga las fichas en un solo modo de transporte, sino que las ponga también en el transporte ferroviario en conjunto con el transporte de camiones y permita el crecimiento que hoy día necesitamos para poder hacer todas esas políticas públicas que nos hagan de nuestro país un país más justo. Ahí hay una fuente de ingreso, no voy a decir quizás más importante que el impuesto, pero sí que directamente puede beneficiar a miles de personas que han estado hoy día postergadas por esta falta de conectividad. Claro que sí, Paola, esperamos que el diálogo prime, que el tono baje, que dejemos que el proceso más importante, la elección, avance y luego de aquello que el diálogo sea siempre el protagónico en una situación tan tensa, tan compleja como el transporte de carga en nuestro país.